¿Cómo están ustedes? Pues desde aquí quiero conversar y contarles a ustedes que ya tengo mi primer año aquí en España, específicamente en Madrid. ¿Y qué mejor sitio para conversar que el Parque Retiro? Un parque muy visitado por muchas personas, en bicicleta, caminando, en este tipo de vehículos que ojalá y lo vean cuando pase. Pero lo más importante es qué ha pasado en un año aquí en Madrid. Vamos a tratar de convertir ese año en escasos 15 minutos. Ok, para finales de agosto del año pasado emprendí este viaje hacia estas tierras en España. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Con mi esposa y mis dos hijos. Mi hijo venía a estudiar, o está estudiando ya, su segundo año en la universidad, y mi hija pues a hacer un máster. ¿Qué ha pasado en este año? Pues al llegar, como todo, teníamos una incertidumbre del alquiler. Fue algo bastante rudo. Cuando digo rudo, es rudo, muy fuerte. El tema del alquiler aquí en España. Así tú traigas o tengas fondos económicos, cómo mostrar que tienes cómo pagar, pues si no tienes algo que ellos denominan nómina o un empleo aquí en España seguro, donde mes tras mes te ingresa un dinero, te aseguro que es bastante fuerte encontrar el alquiler. Sin embargo, pues después que pasé varios obstáculos, logré ya tener el alquiler. Como todos ustedes, los que me ven en mi canal, pues vieron cuando publiqué un video hace 3-4 meses que decía 8 meses en España, sería un error. Ahí más o menos explico el tema del alquiler. Luego del alquiler, pues cuando yo estaba todo eso tranquilo, claro, mis hijos llegaron y automáticamente empezaron a estudiar. Al día siguiente, ojo, al día siguiente. En ese mes y medio, casi 2 meses buscando alquiler, fue en puros apartamentos temporales. Es decir, los de Airbnb, 15 días aquí, 10 días allá, 5 días aquí. Y eso, monetariamente, se te va el dinero, se te van los ahorros. Luego de eso, pues comencé con mi familia, más que todo con mi esposa, a buscar un emprendimiento aquí en España. Quiero decirles a todos ustedes que yo me vine con una visa no lucrativa, la cual ya se venció. Esa visa no lucrativa me permitía estar en España durante un año de manera legal, y ese año sirve para computar, ¿ya?, para durar un año más legal y poder optar a la nacionalidad española. Yo no podía renovar esa visa, porque renovar esa visa significa mostrar el doble de los ahorros que mostré o que exige el gobierno español para renovar la visa, porque la renovan es por 2 años más. Es importante decir a todos ustedes que esa visa no lucrativa, para los que están interesados, se solicita desde el país de origen, desde sus países. No se puede solicitar llegar a España, se tiene que solicitar desde el país donde ustedes viven, y desde allí es que se la aprueban o no. Los requisitos están en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de España en tu país, en el consulado. Ok, ya se estaba por vencer la visa. Sin embargo, como yo opté por una asesoría legal, ellos me dijeron: mira, Richard, la única manera de tú quedarte luego de manera legal podría ser renovarla. No tienes los fondos suficientes para renovarla, por supuesto que no. Entonces hay una manera llamada residencia por cuenta propia y residencia por cuenta ajena. Por cuenta ajena, que alguien te contrate para un trabajo a ti y un trabajo a tu esposa. Y otra por cuenta propia, que es donde tú, con los fondos que tienes, creas una empresa. Por supuesto, creas una empresa, abres una cuenta bancaria de la empresa, y con esos fondos tú compras un traspaso, una cafetería, una heladería, una panadería. Yo poco de eso hablé también en el video pasado. Y eso fue lo que se logró hacer. En mayo yo logré comprar un traspaso. Si quieres ver todos esos videos, te los dejo en el canal. Son muy buenos, son 8 videos dedicados exactamente a la compra de ese negocio. Compré un traspaso de un bar cafetería, el cual le colocamos el nombre de Moi. Eso fue una de las cosas que logramos hacer durante este proceso de este año. ¿Era para qué? Para lograr después
a partir de ahora, cambiar a residencia por cuenta propia, pero no es que compraste el traspaso y ya automáticamente te dan tu residencia. No, señor. Las personas que yo contraté para hacer este procedimiento, hay algunos que pueden, otros que no. Pues en este caso, pues yo tuve la oportunidad de tener el fondo de cómo contratar esa asesoría, y ahí uno, después que hace toda esa documentación, se arma una carpeta, se prepara unos currículos, ¿verdad? Ahí se mete en esa carpeta pues el nombre de la creación de la empresa, el nombre de la empresa, los currículos de cada uno de los dos socios, en este caso mi esposa y yo. Quería no meter mi hija o mi hijo, pero no, porque entonces para que te ponga cuenta propia, si es por medio de una empresa, tiene que ser una sociedad 50-50, no un 33-33-33, no, 50% cada uno. ¿Ok? Se hizo bajo ese esquema, y toda esa documentación o toda esa carpeta va dirigida o enviada a una institución llamado ATA. Ya aquí te voy a escribir qué significa la nomenclatura ATA. Y ellos levantan un informe, ¿verdad? Aprobado o no, y lo envían a extranjería. Ya en ese proceso, extranjería, casi siempre cuando viene ya ese informe de la ATA de manera aprobada, pues extranjería evalúa y automáticamente cambia tu residencia por cuenta no lucrativa a tu residencia por cuenta propia. Es decir, tu NIE, tu documentación, que es prácticamente como decir la cédula, ya ahí dice que tú estás autorizado a trabajar por cuenta propia. Ese es el proceso en el cual estoy ingresando en este momento, y se lo voy a hacer llegar a ustedes poco a poco como vaya avanzando. ¿Qué he logrado en un año aquí en Madrid? Pues he logrado tranquilidad. He logrado, pues, cómo me gusta andar en bicicleta. He logrado esto, fíjense, un sistema de cómo moverse en Madrid en bicicleta de manera muy sencilla. He logrado sentirme en paz conmigo mismo. Sí, siento una tranquilidad, una paz, una estabilidad emocional. La estabilidad económica es la que estoy buscando, siempre hay que estar buscándola. Siempre estoy viendo por YouTube cómo vivir, cómo existe la famosa libertad financiera, cómo ver programas de algo que no se puede hacer mucho desde Venezuela, que es el comercio online. Pues estoy viendo en YouTube prácticamente clases, ¿verdad? De cómo personas progresan en eso. Pues ¿por qué no intentarlo? Ahorita estoy en un negocio tradicional, un negocio donde yo soy un autoempleado, o prácticamente así. Yo voy, abro el negocio y la persona que está ahí lo atiende, pues yo estoy ahí con ellos ahí, pero ya es prácticamente un negocio de autoempleado. En este caso, quiero buscar un negocio aparte de ese, un negocio online, un negocio que se pueda trabajar desde la casa. Soy un alfabeta en ese tema. Si tú que me ves conoces de eso y me inscribe y me quieres asesorar, bienvenido sea, porque ese es el día a día, el negocio desde tu casa, o un negocio que tú digas, mira, ¿sabes qué? Voy para Venezuela, me llevo mi laptop y desde Venezuela puedo trabajar por internet. En este año yo viajé a Venezuela, como ustedes ven mi canal, en el mes de abril fui a Venezuela, aproveché, compartí con mi mamá, fuimos un momento a la playa y volvimos acá. Quiero ir a Venezuela otra vez, vamos a ver cuándo se puede. Hay que reunir el pasaje, todo aquello, sacar los números, ¿verdad? Para ir a mi sitio de origen. De resto, pues lo importante de este viaje, ya conozco lo que es vivir en un país con las 4 estaciones. No la conocía, yo conozco verano e invierno. Verano e invierno según mi país, Venezuela. Para mí allá todo el tiempo es verano. Pues nosotros llegamos en finales de agosto, ya entrando lo que es ahorita otoño. Ahí les dejo un video de aquí del parque, ya como las hojas están colocando color marrón, porque ya estamos dejando el verano y vamos a ingresar a otoño. Conocí el invierno, ese invierno de 0 grados en tu habitación, no lo conocía, nunca sabía. Recomiendo a todos ustedes, aquellas personas
que de verdad no quieran gastar dinero o no se tenga o no tengan la posibilidad de cómo gastar dinero en ropa para invierno nueva, hay unas tiendas llamadas Humanas, muy buenas, ropa de segunda mano. Ahí pues yo me compré varios sacos, mi esposa también, mis hijos. Hay más que todo ropa para mujer, pero también hay un sitio para hombres. De verdad, ropa económica de muy buena calidad. Es tanto, aquí la ropa es relativamente, la gente cuando... Hay ropa hasta con etiquetas nuevas, así les puedo decir. Así que si alguien que está allá, que viene o ya está aquí y no conoce, hay una tienda llamada Humanas, están por toda Madrid y ahí tú puedes encontrar ropa económica según la temporada. Ahí fue donde nosotros entramos en la época de otoño y compramos varias ropas bastante económicas, las cuales nos funcionó bastante en el frío. Entonces ya conocí lo que era el verdadero otoño, ver caer todas las hojas a las ramas, a los árboles. Después entró ese frío fuerte de aquí de Madrid y por supuesto la primavera bella, hermosa, con su detalle del polen, el que te hace estornudar y todo aquello, y el famoso verano de Madrid, donde yo no entendía por qué los madrileños se iban, los verdaderos madrileños se iban de Madrid hacia las afueras. Pues el calor es bastante fuerte, es un calor seco, no como el de nosotros, que es un calor húmedo, y es una de las cosas que he descubierto a mis 54 años, las 4 estaciones. Con respecto a mi idea, pues mi idea es vivir el día a día, pensar siempre en adelante. Otra cosa muy importante, recordar que tengo mi cafetería y algo que me pregunta, ¿qué te ha dado la cafetería? Dame la satisfacción. Pues una de las mejores satisfacciones, créanlo, aparte de lo monetario, la mejor satisfacción es que he conocido personas por medio de mi canal de YouTube que me han caído de sorpresa al local de muchas partes y quiero hacer un video. Cada vez que veo a una persona, pues hago un pequeño video con ellos y voy a ir recolectando video tras video para hacer un solo video de todos aquellos suscriptores que han ido a visitarme, a tomarse un café, a conversar. He tenido personas de México, de Perú, vino una pareja de Noruega, su esposa venezolana. Estos días tuvieron una pareja de un colombiano con una ecuatoriana, ¿verdad? Muy buena pareja. Y siempre van a mi café. A veces estoy yo allá, yo los atiendo, nos sentamos, conversamos. Y de verdad que qué bonito que por medio de mi canal he conocido personas de Hungría. También fueron, por casualidad, unos venezolanos muy jóvenes de Hungría, fueron simplemente a conocer el café. Y eso me llena bastante. Cómo he conocido personas, cómo se me han abierto las fronteras de otros países y me invitan. Mira, Runner, cuando tengas oportunidad, acércate, bienvenido a Hungría, me escribes y yo te atiendo. Y para que hagas un video aquí en Hungría, igualmente los de Noruega, y eso me llena bastante. Haber tenido la oportunidad, o sigo teniendo la oportunidad de conocer un grupo de personas maravillosas que sueñan en crecer, que sueñan en que la vida es esa, es vivirla, es sentirla. Entonces, me queda más decirle que este año ha sido para mí retos, por supuesto, hay frustraciones, pero hay emociones, hay vivencias. Les quiero hacer un pequeño paneo, ¿verdad?, del parque donde estoy. Este es, de aparte del Retiro, internamente es un jardín. Y al final le voy a mostrar un árbol llamado el ahuehuete. Yo tengo un video que se llama El Retiro, le hago un video de aquí del parque. Entonces, quiero mostrarle ese árbol y le doy una pequeña historia de ese árbol. Mírenlo. Aquí estoy en el parque, vean. Vean este parque, vean estos árboles. Tan bonito este jardín. Y ese árbol que usted ve allá es el árbol más antiguo que tiene Madrid. Se puede decir que es el árbol más antiguo que tiene España, el ahuehuete. Ese árbol es orundio, creo que se dice así, si no, pues me disculpan, de México. Y ese árbol está ahí desde 1600 y algo. ¿Qué tal? Tremenda información que encontré escudillando. Y esto aquí es El Retiro. Ahora bien, me dicen otro logro, háblame de otro logro. Por supuesto, claro que tengo otro logro. Yo me vine de Venezuela con mi canal de YouTube con apenas 500 suscriptores.
500 apenas. Y aquí llegué, empecé a hacer videos, se los dejo todo a ustedes para que lo vean. En ese momento de octubre, de septiembre, octubre, noviembre, como estaba buscando pisos o apartamentos, pues hacía videos de los barrios que visitaba. Ahí estaba El Pilar, Valdezarza, tengo de Rivas Madrid, de Chinchón, de San Chinarro, Las Tablas, Guindalera, Las Ventas. Tengo todos esos videos ahí si tú lo quieres ver y así ves la diferencia de un barrio a otro. Y lo más emocionante que en enero de este año me vine a este parque un 4 de enero porque había cumplido la gran meta que todo creador de contenido de YouTube desea tener, el primer paso, que es tener, señores, 1000 suscriptores y 4000 horas vistas. Y lo logré el 6 de enero. Por supuesto, ya ahí empieza un proceso donde YouTube te dice, mira, ya tú puedes monetizar tu canal. Y yo contento. Les quiero contar que hice un video, está también en el canal, yo emocionado, mostrando cuánto había generado yo ese famoso mes de enero. Pues ese mes de enero había producido mis famosos 3 primeros euros. 3 euros. Y YouTube a Europa paga cuando tú acumulas 70 euros, es que te deposita el dinero en tu cuenta. Pues poco a poco fui trabajando, dándole duro ahí, mostrándole a ustedes videos día a día. Y yo le dije que le iba a hacer un video después de 6 meses. ¿Qué ha pasado? Pues de enero ahorita han pasado más de 6 meses, como 8 meses. Y fíjense, de 1000 suscriptores he logrado 8000 suscriptores gracias a todos ustedes que están detrás de la pantalla, que me apoyan, que les gusta mi contenido, que me dan sus likes, sus mensajes, sus recomendaciones, algunas buenas, otras no tan buenas, otras fuertes, todas las leo, todas las respondo con el tiempo, pero 8000 suscriptores, 8000 personas que ven mis videos, los comparten y por supuesto eso genera un ingreso. De 3 euros he logrado pasar a este mes a 192 euros. Es poco, para mí es un gran logro. ¿Por qué? Porque es una meta que tengo allá arriba, allá, a 3, 4 años, donde tengo que poco a poco, ¿por qué no? No, que es tarde empezar en la plataforma de redes sociales, estudiar un viejo. No, esa es mentira, señores. Claro que sí se puede. Entonces, esto es una manera de ingresos que más adelante, pues espero de verdad seguir creciendo con todos ustedes, con su apoyo, que se suscriban, dejen un comentario, denle like. Es una manera de apoyar a todos aquellos creadores de contenido. El suscribirse ayuda mucho porque YouTube muestra todos tus videos. Y eso es otra de las cosas que les quería decir a ustedes, que he logrado aquí en este primer año. Pues logré llegar a cumplir la primera meta de YouTube, he ido creciendo a poco, ya estoy próximo ya me faltan 2000 para mis primeros 10.000 suscriptores. Se dice fácil, pero créanlo, hay personas que lo hacen así. En mi caso he ido creciendo paulatinamente, pero como dice el lema, lento pero seguro. ¿Qué queda? Pues queda seguir trabajando duro en YouTube. Ya cuando ya mi café agarre ese empuje como debe ser, yo buscaré el tiempo. Esa palabra importante, el tiempo, para ir a visitar lo que yo quiero hacer, que son los pueblos que están cerca de Madrid. Al principio de año, de cuando llegué aquí, fui a esos pueblos. Te los recomiendo que los veas. Mira, hay uno que se llama Patones Arriba, que es un pueblo que está entre unas montañas de pura piedra, hermosísimo. No lo pierdas, verlo. Chinchón, fui a los Ollas de Buitriago, fui a Toledo, Segovia, Ávila. ¿Y qué quiero? Pues quiero seguir haciendo eso. Mostrarle a ustedes los bonitos pueblos que tiene España y los que están cerca de Madrid. Por los momentos, pues, me encantó haber conversado con ustedes. Déjenme sus comentarios, todo lo que me quieran escribir. Y desde aquí, desde el Parque de Retiro, les digo, nos vemos en una próxima ciudad, un próximo pueblo, un próximo destino.